Son las 6 de la mañana. Llega la hora de la verdad. Para pensar y analizar las noticias de Colombia y el mundo. La hora de la verdad. En la red de Radio Red RCN. Con Fernando Londoño Hoyos. Muy buenos días, son las 6 de la mañana de este jueves 3 de abril de 2014. Esta es la hora de la verdad y estos temas y asuntos que trataremos con ustedes en las próximas horas, en su muy grata compañía. Papel periódico para Venezuela espera trámites de aduana. Ahora la expectativa es si Maduro permite que le llegue a los periódicos a los que quiere cerrar a través de este procedimiento tan ingenioso, pero tan antiguo, de quitarles el papel a los periódicos, si va a permitir que les llegue papel desde Colombia. Esa es una muy buena pregunta. Las primeras 30 toneladas están en la frontera, esperando unos trámites de aduana que pueden tardar indefinidamente. Las otras 22 toneladas están saliendo para Venezuela. Claudia López es la jefe programática de Peñalosa, lo que quiere decir a las claras que la candidatura de Peñalosa es una candidatura de extrema izquierda y cada uno tiene el derecho de estar donde le parece. Con el pensamiento de Claudia López no hemos coincidido nunca, pero respetamos a la gente que piensa distinto y combatimos sus ideas. Y estamos en otro polo opuesto de la concepción del mundo y de la concepción de la vida colombiana y de la estructura de la economía. Pero era muy bueno que Peñalosa se revelara como es. Esto significa que su libro con Becasino es libro auténtico y que ahí no había exageración de ningún tipo. Él es un extremo izquierdista de la clase de los millonarios, pero cada uno es cada uno. Cuentas claras, Peñalosa en la extrema izquierda, para conseguir los votos de la extrema izquierda y del idiota. Eso a propósito de la aparición del último libro de Plinio Apuleyo Mendoza, Carlos Alberto Montaner y Álvaro Vargas Llosa, que se llama Últimas Noticias del Nuevo Idiota. Peñalosa esperando los votos del nuevo idiota. Y a propósito de los idiotas, María Corina Machado en Brasil. ¿Qué más tiene que pasar en Venezuela para que nos oiga la comunidad internacional? Se pregunta María Corina. Es que en la comunidad internacional está el Foro de Brasil, que comanda Maduro por orden de Fidel Castro, y luego los idiotas que guardan silencio y que no son capaces de levantar su voz ante estos atropellos infames que se cometen todos los días contra el pueblo de Venezuela. En Colombia, con oro barato no paga extracción. Se vinieron a la mitad las exportaciones de oro. A las FARC no les resulta rentable producir oro en los actuales precios internacionales. Santos y Peñalosa no asisten al debate sobre educación. Dicen que el tema les interesa sobremanera, que es el tema de los temas, que les importa mucho, pero cuando se hace un debate en la Universidad Nacional con todos los candidatos, se abstienen. Cuando uno no tiene nada que decir es mejor no decirlo, para no quedar en vergüenza. Santos y Peñalosa no quieren quedar en vergüenza y por eso no se enfrentan a los demás candidatos. Marta Lucía Ramírez, Clara López y, por supuesto, Óscar Iván Zuluaga, que tiene un inmenso plan para la educación de los colombianos, especialmente para los colombianos pobres, que de esta manera quedan perfectamente nivelados con los colombianos ricos a través de la educación, estuvo en la Universidad Nacional. Está subiendo en Colombia el precio de las acciones. Hay que explicar por qué. Es la misma razón por la que baja el dólar. Hay una nueva arremetida en Colombia de los capitales golondrina.
haciéndole negocio aquí con las condiciones financieras del mercado a los especuladores internacionales. Suspendido el POT de Petro, el Consejo de Estado tomó una decisión que era esperada desde hace mucho tiempo, una suspensión provisional de un POT que a todas luces se dictó de manera ilegal. Cuando había pronunciamiento del Consejo, no lo podía desestimar el alcalde sacando el POT por su cuenta, sino para qué consejo. Azules de la mermelada acosan al Consejo Nacional Electoral. Los conservadores que están llenos de mermelada están desesperados también porque el Consejo Nacional Electoral se pronuncia en el caso de la validez de la convención conservadora que eligió candidata a Marta Lucía Ramírez. Obviamente lo que quieren es que el Consejo Nacional Electoral decrete inválida esa elección porque es inválida la Asamblea, es decir, la convención conservadora. Pero el Consejo Nacional Electoral no se pronuncia para dañar a Marta Lucía, pero también está dañando a los de la mermelada, los está dañando a todos. Y a propósito de mermeladas y de acciones y de dinero con destinos extraños, tenemos noticias sobre Interbolsa. ¿Por qué todos estos silencios sobre Interbolsa? Curioso, cayó un pesado manto de silencio sobre Interbolsa tan pronto se supo o se dijo que el presidente Santos tenía sus ahorritos provenientes de la venta del tiempo en Interbolsa y que por información privilegiada y oportuna sacó su dinero de Interbolsa antes del colapso y que lo tenía disponible y por eso estaba en trance de comprar obras del maestro Botero. En Ucrania, Yanukovych, el presidente anterior, que era prorruso, que se refugió en Rusia, que habló con Putin, que le pidió intervención militar en Ucrania, está arrepentido. Ahora le pide a Putin que desaloje Crimea, que no se la tome por las armas, porque sabe cómo lo espera el pueblo de Ucrania. A propósito, la OTAN dice que Rusia ya tiene suficientes hombres en la frontera con Ucrania para invadir el país y que esto le tomaría entre 3 a 5 días. Todo está listo para el asalto. ¿El avión malayo será un misterio para siempre? Es lo que ya aceptan las autoridades. Nadie tiene ni idea qué pasó con ese avión en el mayor misterio de la aviación en la historia del mundo. Conflicto entre Londres y Madrid por presencia de buques españoles en aguas de Gibraltar. Pues Gibraltar es como unas Islas Malvinas, solo que más antiguas. Allá muy en el corazón de España, en su frontera con el Mediterráneo, está el Peñón de Gibraltar, una inmensa fortaleza militar que manejan los ingleses siendo tan lejana de Inglaterra y estando tan metida en España. Los españoles de tiempo en tiempo dejan conocer su malestar por esa invasión inglesa. Y ahora es Londres el que protesta porque buques españoles están en sus aguas, es decir, en las aguas de España desde el punto de vista geográfico, no desde el punto de vista militar y político. En Venezuela, los estudiantes acampan en frente de la ONU esperando ser recibidos por alguien para que alguien los escuche. El mundo les cerró los oídos y los ojos a Venezuela. Un mundo cobarde, un mundo acomodado, tiene miedo a enfrentar la realidad. Y es que Fidel Castro, a través de sus títeres militares y a través de los hombres con los que ya tiene militarmente invadida a Venezuela, está ejerciendo una tiranía como la suya en Cuba. En Francia, el señor Hollande nombra a su exesposa Ségolène Royal, ministra de Ambiente y Energía. Lufthansa está en paro.
piden mejores condiciones laborales los trabajadores de Lufthansa. Y estos son pues los temas y asuntos principales que trataremos con ustedes en esta mañana, desde la hora de la verdad. La hora de la verdad, con Fernando Londoño Hoyos, en Radio Red de RCN, Bogotá, 970 AM, Medellín, 710 AM, Cali, 1200 AM. Muy buenos días a todos. Pues estamos en plena campaña electoral a presidente y los contendientes van tomando posiciones. Me gustaría que habláramos un poquito de eso porque en el chat hay siempre un protagonista. Habla mucho de Enrique Peñalosa. ¿Cómo está más o menos el panorama? Bueno, pues el presidente Juan Manuel Santos, a pesar de la maquinaria y la mermelada raudales que tiene, cae en picado. Óscar Iván Zuluaga avanza lenta pero firmemente, al igual que Clara López y Marta Lucía Ramírez, y Enrique Peñalosa aparece de repente en el escenario y avanza como a grandes zancadas, ¿no? Es un fenómeno extraño en donde cuentan que es habitual, ¿no? Él suele marcar alta intención de voto y eso no se traduce después en votos. ¿Quién es Enrique Peñalosa? ¿A qué movimiento político pertenece? Y cuando digo esto, no me sirve que me digan no al Partido Verde, pero vamos a ver, ¿es de derecha, izquierda o de centro, o de ese centro a la conveniencia del consumidor? ¿Y por qué Peñalosa marca siempre tanto en la intención de voto, pero a la hora de la verdad se queda en pura intención y nada más? ¿Y qué significa ser del Partido Verde? ¿Y cómo es posible que el que en otra época se fotografió e hizo campaña al lado de Uribe, hoy tiene como coordinadora programática a Claudia López, que como saben ustedes no solo es de izquierda, sino antiuribista declarada? Ella sí está definida, en eso hay que reconocérselo. Es una senadora electa que en su época de periodista, además, ustedes recordarán, encarceló a más de un político con su teoría de las elecciones atípicas que escribió en un libro, que de ser aplicadas a ella misma, pues acabaría ella también en la cárcel, ¿no? ¿Quién es Enrique Peñalosa? Cuando la gente muestra su favorabilidad por el exalcalde, ¿lo hacen pensando simplemente en un ejecutor o lo ubican en algún lado? Izquierda, derecha, centro o tibio. ¿Será que a esto último es a lo que le apuesta Enrique Peñalosa, a ser el candidato cheverongo, como dicen, ¿no? De una izquierda Gucci o de la izquierda de Chapinero y de un elector despistado que todavía no se ha enterado que se fue de la vera de Uribe para abrazarse con Claudia López? La pregunta es, ¿le juega Peñalosa a la indefinición? ¿Usted qué piensa, doctor Londoño? Yo sé que usted cree que es de extrema izquierda, yo creo que le juega más a la indefinición, es una estrategia. A ver, Montserrat, pero tener a Claudia López como directora programática no es definirse. Pero eso lo sabemos usted y yo. La pregunta es, ¿en los pueblos más remotos de Colombia saben de verdad quién es Claudia López? No, pero ni saben tampoco quién es Peñalosa. Y de Peñalosa se conoce, se sabe aquí en Bogotá, y lo que dicen los periódicos que lo han inflado para tratar de hacerle contrapeso a la candidatura de Óscar Iván Zuluaga. Y entonces lo presenta así como una persona chévere que hizo grandes cosas por Bogotá, lo que no es enteramente cierto, Pero ahora lo importante es saber cuál es su pensamiento, qué piensa, qué país haría. Y quiere hacer un país izquierdista de corte venezolano o de corte cubano. Claudia López es una persona de izquierda, pero de izquierda definida, clara, sobre eso no hay duda ninguna. Y no tenemos objeción a que sea de izquierda, pues ni más faltaba. Se necesita izquierda y se necesita derecha. Y Claudia López es ¿cómo izquierda. explica que en su momento estuviera con el expresidente Álvaro Uribe? Mire, ¿Quién? Uno Peñalosa. Peñalosa. No, Peñalosa sí, Peñalosa sí, porque Peñalosa es un indefinido, claro. Pero ahora para la campaña se definió. Su directora programática, la directora ideológica es Claudia López, que está mucho más cerca de Fidel Castro que de Álvaro Uribe. Pues eso es obvio. Entonces aspira a conseguir los votos de la izquierda y los votos de los que llaman
Plinio Apuleyo Mendoza, Carlos Alberto Montaner y Álvaro Vargas Llosa, el idiota latinoamericano, que juega a la izquierda sin saberlo. Y entonces, recuerde usted el libro de Becasino. Peñalosa le dictó un libro a Becasino. Entonces, cuando le reclamamos, porque es libro de un izquierdista y de un izquierdista con muchos resentimientos, con muy poca doctrina, pero con mucho resentimiento social, dijo que no, que él no autorizaba ese libro, y Becasino dijo, bueno, que tal vez le había tomado mal las notas a Peñalosa. Becasino no toma notas, Becasino graba, y eso nos consta. Luego, ese libro de Becasino es perfectamente auténtica. Peñalosa es un izquierdista que aparece como un candidato de centro cheverongo. Izquierdista total. Sí, y está en su derecho, pero ¿quién le dice que no está en su derecho? Pero entonces discutamos con un izquierdista. Y no Sí, nos lo que usted tengamos dice la es ilusión. póngase la camiseta de izquierdista y salga a dar la pelea con esa camiseta. Los oyentes, le voy a leer solo un par de correos. Opinador 123 dice, Peñalosa no es nada, no tiene convicciones políticas de ninguna clase, lo que lo hace más peligroso por manipulable por los mamertos autodenominados intelectuales. Y dice otro oyente que firma como Ricos, Peñalosa es una veleta que pasa de un lado para el otro sin duda alguna. Son algunas de las opiniones que lo ubican en la tibieza. Qué palabra tan dura, ¿no? Claro, y el presidente Uribe se comió el cuento de Peñalosa en esas elecciones para la alcaldía de Bogotá, en que el presidente Uribe lo acompañó. En eso no acompañamos al presidente Uribe y no negamos nuestro malestar por la presencia de Peñalosa en las cercanías de una persona que obviamente no comparte con él su visión del mundo. Pero Peñalosa se definió nombrando a Claudia López de directora programática. Pues es que eso, ¿qué duda cabe? Ninguna. William Calderón. Doctor Londoño, buenos días Colombia, gracias por invitarnos a sus hogares y a sus vehículos. Hoy es jueves 3 de abril del año 14, son las 6:21 de la mañana. Mientras el Partido Conservador Colombiano, reunido el 26 de enero de 2014, en una memorable convención, que ungió como candidato y jefe del partido a la exministra Marta Lucía Ramírez de Rincón, las raposas jurídicas en cabeza del ujier de turno, Guillermo Francisco Reyes, esperan en compañía de los mermelados conservadores que tumben la decisión superior del máximo organismo del partido, su convención. A Marta Lucía Ramírez la están convirtiendo en la nueva sacrificada a la manera venezolana de María Corina Machado, con los voceros de Tibisá y Lucena criollos en el Conejo Nacional Electoral. Por otro lado, se supo que el senador Juan Lozano espera el pronunciamiento del mismo Conejo Nacional Electoral, quien Lozano demandó por virtual, excluyente y antidemocrática la proclamación que en petit comité hicieron del presidente candidato Juan Manuel Santos los integrantes del partido de la UBRE. Mientras tanto, el presidente candidato Santos gestiona sus casos electorales no ante el Consejo de Estado, como debe hacerlo por ley y constitucionalmente se establece, sino ante su organismo de bolsillo, el Conejo Nacional Electoral. ¿En qué estamos, doctor Londoño? El Consejo Nacional Electoral tiene por pronunciarse sobre la convención del partido de la U, que aquí explicamos muy bien cómo había sido. Recuerde usted que en Bogotá, en el centro de convenciones, se hizo una convención con 50 personas. Eso era todo lo que había, incluyendo escoltas, que eran muy numerosos. Y allá estuvieron, me parece que estuvo Armando Benedetti, no lo recuerdo muy bien. Y estuvo, bueno, no les quedó faltando Ñoño y el... Partido de Mermelada, doctor. Sí, muy bien. Pero muy bien. ¿Cómo fue el resto de la convención? La hicieron virtual en distintas partes del país. Recorrimos todo el país. Sí, señor. A través de gente que nos acompaña. Puerta cerrada.
no permitieron el ingreso de los periodistas. En Cali se filtró una cámara y retrataron un escenario como para unas 200 personas. Había una persona sentada ahí. Jorge que probablemente Pérez tomó fotos y nos las hizo llegar, acuérdese. Que probablemente era la persona que iba a manejar los sistemas de audio, de sonido. No había nadie en Cali. En Manizales fue el desastre. Donde quiera. Se reunieron en todas partes a puerta cerrada. En secreto. Sí, claro. En secreto no trabaja sino el crimen. ¿Recuerda usted quién dijo eso? Simón A la Bolívar. sombra no trabaja sino el crimen. Simón Bolívar. Simón Bolívar, nuestro padre. A la sombra no trabaja sino el crimen. Bueno, pues así fue la convención del partido de la U, a la sombra. Juan Lozano la demandó inmediatamente ante el Consejo Nacional Electoral. Sí, señor. Después vino la convención conservadora, organizada por los de la mermelada. Trajeron la gente, convocaron, fijaron el orden del día. Y les fue como a los perros en misa. Porque ¿qué vamos a hacer si el Partido Conservador no quiere a Santos? Y el Partido Conservador quería tener candidato propio. Lanzó como candidata a Marta Lucía Ramírez. Y entonces ahora los de la mermelada denunciaron la convención ante el Consejo Nacional Electoral. ¿Cómo les parece? Convención que además abandonaron. Salieron fugitivos de la convención, que estaba iracundo con ellos por vendidos a un presidente que no representa el ideario ni el talante conservador. Porque lo dejaron vestido en la casa de Nariño porque pensó que lo iban a sacar por toda la séptima en andas para que el Partido Conservador lo recibiera. Pues fue al revés. La juventud se hizo presente en esa convención. Hombres como Juan Mario Lacerna se pusieron al pie de la jugada. Ángela Ospina y un grupo de dirigentes independientes le demostraron al país que el Partido Conservador estaba vivito y que no necesitaba mermelada. Muy bien. Entonces, estamos esperando que el Consejo Nacional Electoral se pronuncie. Y es el que tiene que pronunciarse, así no tenga competencia. Entonces diga, no soy competente para conocer este asunto. Lo que quiere decir que las convenciones siguen vivas y sus decisiones tienen que ser aplicadas por los miembros del partido. De manera que los conservadores tienen que hacer campaña por la candidata conservadora y los de la mermelada estarían en doble militancia. El doctor Gerlain y el señor Cepeda y el señor Hernán Andrade y todos ellos estarían en doble militancia. Es que ese problemita tienen, William, que si hacen campaña por Santos están en doble militancia, porque el Partido Conservador tiene su candidata que es Marta Lucía Ramírez. Ese problemita tienen los de... Y si están las pruebas, si están los videos que presenta Juan Lozano. Si bueno, todo pues es ya tan verá evidente, que... ¿por qué no le dan claridad a eso? Por eso ya verá que va a ser el Consejo Nacional Electoral, que como se sabe es un grupo de subalternos de los políticos que los eligieron en el Congreso. Porque entre las cosas muy malas que tiene la Constitución del 91, una de las peores es la estructura del Consejo Nacional Electoral, que tiene funciones de juez. Sus miembros tienen cargos de magistrado, los que ellos se labraron después extorsionando al Congreso de la República. Pero depende de una de las partes, es decir, es el único juez parcial que está definido en cualquier constitución del mundo. Doctor Londoño, hagamos énfasis que ya también hay unos señores que forman parte del Consejo Nacional Electoral que han sido independientes y que se han mantenido coherentes, serios. El doctor Cepero. Sí, señor. El doctor Cepero es la figura para mostrar del Consejo Nacional Electoral. Jessica López. Hola, buenos días para todos, 6:28 en la mañana. Un cordial saludo para todos nuestros oyentes el día de hoy. Les cuento que seguimos hablando de Venezuela porque anoche específicamente, la conferencia episcopal de ese país señaló en un comunicado de 12 puntos que el régimen del señor Nicolás Maduro es el principal culpable de la violencia que se ha venido desatando en nuestro vecino país. Se asegura, por otra parte, que el actual crimen
crisis es consecuencia de la pretensión de un gobierno totalitario que pone en duda su perfil democrático. Los obispos en este comunicado denuncian la abusiva y desmedida represión contra los manifestantes, las torturas que han tenido que padecer las personas detenidas y la persecución judicial a los alcaldes y diputados contrarios al oficialismo. Este comunicado concluye señalando que el diálogo franco entre las partes es fundamental para construir nuevas relaciones basadas en el mutuo reconocimiento, y concluye también exigiéndole al gobierno chavista de Maduro que desarme a los grupos civiles armados que actúan impunemente bajo la mirada indiferente de las fuerzas del orden público. Nos trasladamos ahora de escenario y nos vamos para el Brasil, porque allí se encuentra hoy la diputada María Corina Machado, quien está allí luego de aceptar una invitación del Senado brasileño para debatir la crisis que vive en Venezuela. Del discurso de María Corina, hoy nosotros aquí en La Hora de la Verdad destacamos dos ideas claras y totalmente coherentes. La primera es que los países latinoamericanos le están dando la espalda a Venezuela. La segunda es una pregunta que formuló ayer María Corina, muy pertinente para esta situación. Abro comillas. ¿Cuántas violaciones más de los derechos humanos? ¿Cuántos venezolanos deben ser asesinados para que los demócratas del hemisferio escuchen nuestra voz? Cierro comillas. Y termino con una perlita, como dice William Calderón. Hoy, en su cuenta en Twitter, el canciller de Ecuador, Ricardo Patiño, informa al mundo que la misión de cancilleres de la UNASUR retornará a Caracas la semana que viene para proseguir con el acercamiento entre las partes. ¿Qué tal les parece? Sí, mucho acercamiento. Mucho acercamiento. Recuerde, Jessica, y recuerden, queridos oyentes, que los estudiantes venezolanos han montado un campamento. Campamento es una estructura llena de carpas, donde están pasando días y noches enteras, enfrente de las oficinas de la ONU en Caracas, esperando que alguien los escuche. El martes empezaron con esta tarea los estudiantes, doctor, hay que decirlo. Muy bien. Y dicen que de ahí no se van hasta que los oigan. Entonces vamos a ver qué sucede con ellos y qué pasa con Venezuela y qué hacen estos personajes, estos extraterrestres, ¿no? Estos izquierdosos de UNASUR, que van a ir a tratar de apoyar a Maduro y de conseguir algún encuentro con alguien de la oposición, que puede ser Capriles, que es una persona ahí medio tibia, medio rara. Es tibia, no medio, es tibia. Es tibio, sí. Es tibio. Entonces tal vez conversen con Capriles, que no tienen ninguna representatividad dentro de la oposición venezolana, que definitivamente está con Leopoldo López encarcelado, mártir de la tiranía de Venezuela, y con esa mujer valerosa, ejemplarmente valerosa, que es María Corina Machado, que se encuentra en el Brasil y que seguramente va a ser detenida por estos bárbaros del gobierno venezolano. No la han detenido porque tienen miedo de una reacción internacional sin precedentes. Una opinión internacional que ya se tragó la rueda de molino de la detención de Leopoldo López, que es una infamia, pero tal vez la detención de una mujer como María Corina Machado, que ya está convertida en una figura mundial por su valerosa posición en frente de estos tiranos de Venezuela. Tal vez no se atrevan con ella, o tal vez sí. Diosdado Cabello se atreve a cualquier cosa, y no se les olvide que están desesperados, que están con tarjetas de racionamiento, que el desabastecimiento en Venezuela es dramático, que el endeudamiento de Venezuela es colosal, que la inflación en Venezuela es la más alta de América y del mundo tal vez, que el déficit fiscal está por encima del 15% del Producto Interno Bruto, que la situación de Venezuela es insostenible. Pero, doctor Londoño, hay dos cosas que no pintan para nada bien. La primera es que los estudiantes, estamos hablando de 150 estudiantes que representan las universidades más importantes del país, están exigiendo que vaya una comisión de la OEA. La OEA, ya como lo dijimos, Insulza se pronunció y dijo que ese organismo no pretende meterse en la crisis en Venezuela. La ONU no se ha pronunciado y ellos lo que piden es una comisión de la OEA o de la ONU, entonces ahí estamos en veremos. Y la otra situación que se presenta es con María Corina Machado, quien le está exigiendo, no le exigió ayer en Brasil, le viene exigiendo desde hace 2 semanas a la comunidad internacional y concretamente a los países de Latinoamérica que se pronuncien, y no se han pronunciado, porque los que sí lo han hecho están en la UNASUR, y la UNASUR está de parte de la Comisión de Paz, que está liderada por Maduro, y eso hay que recordarlo. Muy buen resumen de la situación de Venezuela, Jessica.